Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez miércoles, otra vez 8:30 y toca vídeo en directo. Hoy habíamos dicho, no sé si os acordáis, que como el miércoles pasado muchas de vosotras me habíais preguntado sobre la preeclampsia, pues que íbamos a hacer hoy una story de la preeclampsia, ¿de acuerdo? Espero que os resulte interesante. Y nada, la verdad es que igual va a ser un poquito más técnico que otros stories en directo. Entonces, antes de empezar, si me podéis hacer alguna vosotras un comentario personal que me ayude con este tema, os agradeceré mucho. Yo intento realmente guardar el story, lo que os digo, en esas bolitas que hay luego abajo como de temas destacados y tal. El problema es que solo me deja destacar historias que se guardan en el Instagram, y estas stories en directo, no sé, como son vídeos y muy largos, creo, porque son de media hora, no se me guardan en el Instagram, entonces no los puedo subir a esta cosa para que queden permanentes, en destacados. Otra cosa que he probado es subirlo a YouTube. Si os metéis en mi canal de YouTube veréis que hay alguno subido, ¿vale? Pero el último, que lo hice en 2 tandas porque se me cortó y no sé qué, la parte larga de luego de 20 y pico minutos no me deja subirlo a YouTube. Entonces también, si alguien tiene alguna idea de cómo comprimir un vídeo o tal y que me deje subirlo a YouTube, perfecto, porque tengo canal de YouTube y os los subiría y los tendríais allá permanentemente, ¿vale? Pero bueno, vamos con el tema de hoy, que me enrollo mucho, el tema de la preeclampsia. ¿De acuerdo? A ver, la preeclampsia es una enfermedad de la tensión arterial, digamos, básicamente, para explicaroslo muy llanamente, desencadenada durante la gestación, ¿vale? Que aparece por encima de la semana 20 de embarazo, cuando aparece. La incidencia de preeclampsia a nivel poblacional mundial es muy variable, ¿vale? Es de entre un 2 a un 12%, os diría, ¿vale? En Occidente estamos más cerca de ese 2%, y en países en vías de desarrollo llegan al 8, 9, incluso 10%. ¿De acuerdo? Es más frecuente en raza negra que en raza blanca, ¿vale? Y ocurre por un proceso muy complejo a nivel fisiopatológico, ¿vale? Pero que, resumiendo, básicamente se debe a una alteración de la capacidad de las arterias de distenderse, por ejemplo, entre otras cosas, debido a un mal funcionamiento placentario, ¿vale? La placenta segrega unos factores que acaban interviniendo en nuestro mecanismo de regulación de la tensión arterial. Entonces, antes de meternos un poco en faena, hay que definir 3 conceptos que tenéis que tener claros. Uno, lo que es la hipertensión arterial; otro, lo que es la proteinuria, que seguro que alguna de vosotras lo habéis oído en consulta; y otro, lo que es el Doppler de las arterias uterinas. Hoy en día, para diagnosticar una preeclampsia, necesitamos saber información al respecto de estos 3 criterios, ¿vale? Hipertensión arterial es cuando la presión de las arterias, y este es un concepto puramente físico, cuando la presión de las arterias está por encima de lo estándar, ¿de acuerdo? Se considera la presión, hablamos de presión sistólica y presión diastólica, es esto que la alta y la baja, bueno, pues eso está relacionado un poquito con el ritmo cardíaco, ¿vale? Entonces, la presión sistólica y diastólica deberían estar por debajo de 140 y de 90 milímetros de mercurio, ¿vale? De 140 a 90 o de 14,9. Podéis oír hablar muchas veces redondeando, ¿vale? Pues hablamos de hipertensión cuando la tensión arterial está por encima de 14,9. Hablamos de proteinuria positiva. La proteinuria es la pérdida de proteínas a través de la orina, ¿de acuerdo? Por un mal funcionamiento del proceso de filtrado de los riñones, y esto ocurre cuando hay una hipertensión. Entonces, hablamos de proteinuria positiva cuando perdemos más de 300 miligramos de proteínas en orina de 24 horas, ¿vale? Y luego hablamos del Doppler de las arterias uterinas, es mirar el paso de sangre a través de las arterias uterinas, que son las arterias que nutren al útero, durante diferentes momentos de la gestación, y lo miramos mediante ecografía, y lo que queremos ver es con qué fluidez pasa la sangre a través de estas arterias, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta
proteinuria, hipertensión y Doppler de las arterias uterinas. Durante el embarazo, los problemas de la tensión arterial los podemos clasificar en una hipertensión crónica, es una paciente que ya tenía una tensión arterial elevada antes del embarazo y que ahora se embaraza, es una hipertensión crónica en una gestante, una hipertensión gestacional, que es una hipertensión que aparece en una chica que previamente no tenía la tensión alta y que suele aparecer por encima de la semana 20, ¿de acuerdo? Y esta hipertensión gestacional o inducida por la gestación se puede quedar en una hipertensión sin más o en una preeclampsia, ¿vale? Una preeclampsia es cuando además de este signo guía de tensión alta nos encontramos con presencia de proteínas en orina y o con presencia de alteración del flujo de las arterias uterinas, ¿de acuerdo? Entonces, la preeclampsia se sabe, que es lo que os he dicho, que es un fenómeno que está claramente provocado por el embarazo, es decir, alguien que no está embarazada no puede tener preeclampsia, ¿vale? Y la preeclampsia, clásicamente, y siendo como muy drástico, la solución para acabar con ella es acabar el embarazo, ¿de acuerdo? Porque lo que nos crea malestar, digamos, y hace que se segreguen estos factores que van a acabar haciendo tener tensión arterial elevada, vienen a través de la placenta. Entonces, finalizar el embarazo, finaliza la preeclampsia, ¿vale? A nivel práctico, que yo creo que os será más útil a vosotras, ¿vale? ¿Qué os puedo explicar? Pues aparte de lo que os he dicho de la incidencia de la preeclampsia, que en nuestro mundo está en torno a un 2%, el riesgo de recurrencia de la misma, ¿vale? La preeclampsia, cuando debuta muy al final, es decir, a término, por encima de la semana 37, tiene un riesgo de recurrencia en un siguiente embarazo de en torno a un 20%, pero cuando debuta por debajo de la semana 34, el riesgo de recurrencia es de prácticamente un 50%. Hablamos de un 40% de la 28 a la 34, digamos, y por debajo de la 28 un 50%. Y la preeclampsia también la vamos a dividir en categorías. Hablamos de preeclampsia leve, de preeclampsia grave, ¿de acuerdo? Normalmente, no siempre es así, una preeclampsia de debut precoz, es decir, por debajo de la semana 32, es una preeclampsia que va a acabar, que puede acabar siendo grave. Y una preeclampsia de debut tardío, una preeclampsia que debuta prácticamente a término, hacia el final del embarazo, suele ser una preeclampsia leve, ¿de acuerdo? Entonces, la preeclampsia grave, otra cosa que hemos de tener en cuenta, es que muchas veces va de la mano de otra entidad que alguna de vosotras que igual la haya sufrido se la han podido comentar, que es un crecimiento intrauterino restringido. Es decir, el hecho de que un bebé crezca menos de lo normal, si queréis un día hacemos una story en directo sobre bebés con bajo peso y bebés con crecimiento intrauterino restringido y os explico un poco las diferencias, ¿vale? Hombre, hola Jorge. Un bebé con un crecimiento intrauterino restringido normalmente se debe pues, a un problema de funcionamiento placentario, ¿de acuerdo? Entonces, la preeclampsia que debuta de forma precoz y que suele ser grave va de la mano muchas veces de un bebé pequeño, ¿de acuerdo? De un bebé con un crecimiento intrauterino restringido. Este es un signo guía que también os tiene que servir un poquito para vosotras estar más o menos tranquilas al respecto de lo que os pueda comentar vuestro ginecólogo, es decir, si en los controles de crecimiento del bebé el bebé está creciendo de forma estupenda y hacia el final, muy al final del embarazo, os hablan de que tenéis la tensión un poquito alta, en principio lo más habitual es que si hacéis algo hagáis lo que llamamos una preeclampsia leve y tardía, sin una mayor repercusión ni en general una solución relativamente fácil. Una vez tenemos diagnosticado que la paciente tiene una preeclampsia, en base a lo que os he dicho, la circulación a través de las arterias uterinas, el Doppler de las arterias uterinas, la pérdida o no de proteínas en orina y la presencia de hipertensión, si tenemos diagnosticada esta preeclampsia, ¿de acuerdo? Os haremos controles más frecuentes. Y lo que sí que está claro es que el embarazo, si logramos controlar la preeclampsia durante toda la gestación, intentaremos no acabar el embarazo, siempre que sea una preeclampsia que nunca tenga criterios de gravedad importante, intentaremos acabar el embarazo entre la semana 37 y 40, ¿vale? Es decir, cuando el bebé está a término.
Ara Casual me pregunta si la preeclampsia se puede presentar en cualquier trimestre. No, como he dicho, debuta por encima de la semana 20. Es decir, una chica que tiene una tensión arterial elevada en la semana 14 no tiene una preeclampsia, tiene una hipertensión seguramente de base, ¿de acuerdo? Y que pues con el embarazo se le ha diagnosticado, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba, cuando una preeclampsia es leve, lo que haremos es acabar el embarazo entre la semana 37 y 40. Cuando una paciente lo que tiene no es una preeclampsia, sino que una hipertensión gestacional, también lo más normal es que le iremos haciendo controles y acabaremos el embarazo entre la semana 37 y 40. ¿Vale? Y una paciente que tenga una preeclampsia grave, intentaremos a ver si podemos llegar a la semana 34, pero si no podemos, puede ser necesario acabar el embarazo en cualquier momento, ¿de acuerdo? Porque lo que os he dicho, el tratamiento definitivo de la preeclampsia es finalizar el embarazo. Ahora, si lo has entendido bien, puedes tener tensión algo alta, pero que no. Sí, lo que os he comentado, tenemos lo que llamamos una hipertensión crónica en una paciente que se embaraza y que ella ya de base tenía una hipertensión gestacional, y luego podemos hablar de preeclampsia. Para hablar de preeclampsia tiene que haber la pérdida de proteínas en orina o la alteración del flujo a través de las arterias uterinas, ¿de acuerdo? Hoy en día podemos predecir, es decir, estimar cuál es el riesgo de preeclampsia en una paciente en el primer trimestre, ¿de acuerdo? Más que dar un número en concreto, podemos decir si tenemos una paciente con un riesgo alto de desarrollar preeclampsia o un riesgo bajo de desarrollar preeclampsia. Esto normalmente se establece, esta estimación de riesgo, en la semana 12-13 de embarazo en base a diferentes factores. Factores analíticos, factores que vamos a obtener por ecografía, lo que os he dicho, el Doppler de las arterias uterinas, y factores propios de la paciente, como su peso, su talla y su tensión arterial. Haciendo una combinación de estos datos, vamos a clasificar a la paciente de riesgo alto o riesgo bajo de preeclampsia. Si la paciente está dentro del grupo de riesgo alto de preeclampsia en primer trimestre, hoy en día lo que funciona es dar una pastilla de aspirina, que popularmente se llama aspirina, pero es ácido acetil salicílico, un comprimido, desde intentar empezarlo lo más precoz posible, es decir, pues a la semana entre la 12 y la 16, cuando lleguemos a esa estimación de riesgo, hasta la semana 36 de embarazo. Aquí Miriam dice qué factores miráis. Bueno, Miriam, son cosas técnicas, ¿de acuerdo? Pero es lo que os he dicho, factores analíticos, factores demográficos de la mujer, es decir, talla, etcétera y tal, y factores ecográficos, ¿vale? Entonces, en estas pacientes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirles que deben tomar lo de la aspirina infantil desde el momento en el que les estimamos que tienen un riesgo alto de desarrollar preeclampsia hasta la semana 36 de embarazo. Les vamos a recomendar una dieta que sea rica en calcio, ¿de acuerdo? Es importante durante el embarazo intentar tomar 1 gramo de calcio diario, con lo cual las pacientes que no tomen alimentos ricos en calcio deberían tomar un suplemento de calcio. Normalmente la mayoría de polivitamínicos de la gestante incluyen calcio, ¿vale? Pero sí que es cierto que tenéis que intentar comer legumbres, intentar comer, por ejemplo, creo que las sardinas tienen mucho calcio también, las verduras oscuras, como por ejemplo puede ser el brócoli, etcétera, semillas de chía y obviamente pues ya leche, queso, yogures, etcétera, ¿vale? Intentar hacer una dieta rica en calcio, la aspirina, y luego lo que yo siempre les digo a mis pacientes, me tienes que ayudar, es decir, para que el embarazo transcurra de forma saludable es súper importante que la paciente tenga unos hábitos de vida saludables. Lo de reducir la sal en la dieta y tal, no lo veo como algo princeps. Sí que es cierto que yo de base como con muy poquita sal, ¿vale? Pero sí que está demostrado el beneficio de hacer una actividad física mantenida durante el embarazo, ¿de acuerdo? Lo de la dieta rica en calcio, lo de intentar optimizar el incremento de peso, es decir, engordarse lo que toca en el embarazo, no engordarse más de lo que toca, ¿vale? Hacer una vida que no sea sedentaria, ¿de acuerdo? Y tomar la aspirina, ¿vale? Todo esto nos va a ayudar a que, a pesar de a lo mejor haber caído dentro de ese grupo de riesgo de desarrollar una preeclampsia, pues intentemos igualar nuestro riesgo al poblacional, que recordad que nuestro ambiente está en torno al 2%. ¿Vale? ¿Qué más?
Me pregunta Mombarini si trabajo en Barcelona. Si trabajo en Barcelona, trabajo en Salud de la Mujer de Sheus y me llamo Sofía Fournier, ¿de acuerdo? Aparte de todo esto que os he comentado, en las pacientes en las que en el primer trimestre les podemos haber dicho que tienen un riesgo de preeclampsia, sí que es cierto que hoy en día no está establecido este screening de preeclampsia a nivel poblacional en todo España. Es decir, que a lo mejor decís, uy, a mí mi ginecólogo no me lo ha hecho. Pero bueno, si no te lo ha hecho tu ginecólogo, no os agobiéis. Lo que os he dicho, intentad por defecto, todas las embarazadas, una dieta más o menos rica en calcio, ¿vale? Una vida activa, no sedentaria, no engordaros más de la cuenta, ¿vale? Y luego hacer los controles que os harán en la consulta, cada mes os tomarán la tensión, eso es seguro, ¿vale? La aspirina, si no te lo dicen, no te la tomas, no, solo si está indicada, ¿vale? Si sube la tensión en el primer trimestre, ¿puede ser digno de preeclampsia aún tomando aspirina? A ver, es lo que os he dicho, la preeclampsia debuta por encima de la semana 20 de embarazo. Una paciente que en primer trimestre tiene una tensión alta aislada es lo que llamamos una hipertensión, que seguramente es una hipertensión crónica que se diagnostica durante la gestación, que es un momento en el que controlamos la salud y la tensión de la mujer, ¿vale? Entonces a esta paciente, si le sale en el screening de preeclampsia que tiene un riesgo alto de preeclampsia, le añadiremos la aspirina, ¿vale? Si simplemente es una hipertensión en el primer trimestre, sí que tiene más riesgo de complicarse con una preeclampsia que una paciente que no la tiene, pero no es causa-efecto, ¿vale? Y luego está lo que conta Asun, el síndrome de bata blanca, que se pone muy nerviosa cuando le toman la tensión en el médico. Esto nosotros ya lo sabemos, ¿vale? Y luego, obviamente, la preeclampsia como tal, aparte de esto que os estoy explicando, que es un poco simplificándolo al máximo, tiene unas alteraciones analíticas evidentes en la sangre de la mujer, en las cuales no se pueden sesgar por el nerviosismo que me da ir al médico o que el aparato de la tensión no funciona bien, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, no os preocupéis, que si nosotros sospechamos que nuestra paciente puede estar desarrollando una preeclampsia, lo primero que haremos es una analítica, ¿vale? Luego hay gente aquí que me comentáis que tenéis la tensión más bien baja, fantástico, me parece estupendo. Tensión baja no es sinónimo de que no vayáis a hacer preeclampsia, pero tenéis menos riesgo a priori de desarrollar preeclampsia. Y luego Ara Casual me pregunta si tiene síntomas claros o es algo que se descubre en una eco de control. La alteración del Doppler de las arterias uterinas no da ningún síntoma, ¿de acuerdo? Solo se puede ver a nivel ecográfico. La hipertensión sí que tiene síntomas, cursa con un dolor de cabeza intenso, puedes en ocasiones ver como moscas volando, incluso lucecitas, como un dolor en la boca del estómago de forma persistente y sensación de una retención de líquidos bastante intensa y además como una aparición relativamente brusca, es decir, que de repente en cuestión de 3 o 4 días se te hinchan los tobillos de una mala manera, o las manos, o notas, otra cosa que puede pasar es que notes que haces muy poco pipí, ¿vale? Estos son un poquito síntomas que suelen ir asociados a la preeclampsia, ¿ves? Aquí, como dice Maki, yo con la tensión baja desarrollé una preeclampsia severa en la semana 34, es decir, es lo que os he dicho, no es absolutamente imposible desarrollar una preeclampsia, ¿vale? Sí que es cierto que disminuye a priori un poquito la probabilidad, ¿vale? Y además que lo sepáis, todas las gestantes les baja la tensión en el primer trimestre, incluso las pacientes hipertensas, que ya son hipertensas conocidas y que se embarazan, es muy probable que en el primer trimestre requieran disminuir la dosis de antihipertensivos que consumen habitualmente, ¿vale? ¿Con las aspirinas del primer trimestre está controlada la preeclampsia? No, estamos haciendo lo que podemos para intentar minimizar el riesgo de aparición de la misma, pero no es seguro que no vaya a aparecer, ¿vale? Lo que pasa es que hay estudios que han demostrado que pacientes que toman aspirina desde el primer trimestre versus pacientes que no la toman, las que la toman desarrollan preeclampsia en menos proporción, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más os quería contar de la preeclampsia? Lo que os he dicho, cuando estamos ante una preeclampsia leve o que logramos controlar, o una paciente con una hipertensión gestacional que no tiene categoría de preeclampsia, acabaremos el embarazo a término, es decir, entre la semana 37 y 40, depende de los controles analíticos, tensionales y también de las condiciones del cuello y del útero, porque no es obligatorio hacer una cesárea, se puede intentar un parto vaginal, ¿vale? Con lo cual esperaremos a que las condiciones del cuello del útero sean más o menos favorables. Y cuando estamos en una preeclampsia grave que requiere ingreso hospitalario, tratamiento endovenoso, etc.,
intentaremos llegar a la semana 34 de embarazo si es posible. Si no es posible, es muy probable, si no es posible, pues tendremos que finalizar antes el embarazo y entonces, claro, hay que tener siempre en cuenta que vamos a provocar una prematuridad a un bebé que, como os he dicho, muy probablemente además tendrá un crecimiento intrauterino restringido, ¿de acuerdo? Es decir, será pequeñito, con lo cual sabemos que estamos sacando a un bebé que es pequeñito y que lo estamos sacando antes de hora, pero es que la preeclampsia que se complica, la preeclampsia grave, puede llegar a ser muy compleja para la madre, con lo cual, si ocurre una preeclampsia grave que no podemos controlar con la medicación endovenosa habitual que utilizamos, es probable que indiquemos finalizar el embarazo. Si podemos controlarla, pues intentaremos llegar a la semana 34, ¿de acuerdo? Aquí me pregunta ahora casual si te pasa en la semana 30, si te pasa en la semana 30 exactamente el qué, que te diagnostiquen la preeclampsia, eso es lo que te he explicado, intentaremos llegar, depende de si es una preeclampsia grave o una preeclampsia leve, pues intentaremos ir ganando semanas, ¿vale? Si es una preeclampsia grave intentaremos esperar como a ver si llegamos a la 34 y si es una preeclampsia leve, pues entre la 37 y las 40, ¿vale? Luego, más cosas de la preeclampsia que tenéis que saber. Lo que os he dicho del riesgo de recurrencia en siguientes embarazos, ¿vale? Preeclampsia grave y precoz, riesgo de recurrencia de aproximadamente el 50%, con lo cual es súper importante que si cambiáis de centro y en el primer embarazo hicisteis una preeclampsia y tal, lo comentéis con vuestro ginecólogo en la primera visita de embarazo, ¿vale? Y luego insistir en el papel de que es verdad que la preeclampsia es una enfermedad que no acabamos de tener absolutamente conocido el mecanismo de desarrollo de la misma, ¿vale? Pero sabemos que hay factores de riesgo predisponentes y que veréis que son los mismos de muchas enfermedades y muchas complicaciones médicas en general, ¿vale? Edad materna avanzada, sobrepeso, obesidad, gestación de reproducción asistida, gestación gemelar, vida sedentaria, mala alimentación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues obviamente una paciente que va a plantearse el embarazo sabiendo que empieza el embarazo con una vida muy sedentaria, un sobrepeso y una mala alimentación, mi consejo es que demore ese embarazo unos 2 o 3 meses hasta que se conciencie de lo importante que es que durante el embarazo la mujer esté en el mejor estado de forma física posible, ¿vale? Es decir, no es sinónimo de que por nadar 3 veces a la semana, hacer una dieta sana y intentar estar en normopeso no vayamos a tener una preeclampsia, pero lo que está claro es que si jugamos con fuego nos podemos quemar. Es decir, que si empezamos el embarazo alimentándonos de McDonald's 3 días a la semana, de pizza 2, no hacer nada de deporte, tener un sobrepeso importante y encima, por ejemplo, una diabetes, pues está claro que entonces vamos a aumentar el riesgo de acabar en una preeclampsia, ¿vale? ¿Qué más? La preeclampsia, obviamente, yo os recomiendo siempre se ha de controlar en una unidad de alto riesgo obstétrico, con los protocolos que pueden variar un poquito en diferentes centros, pero la verdad es que básicamente son los mismos, ¿de acuerdo? Primero lo que haremos es analítica de sangre para diagnosticar lo que os he dicho, aparte de los criterios muy simples que os he dicho de la hipertensión, la presencia de proteínas en orina y la circulación alterada de las arterias uterinas, ¿vale? Miraremos a nivel analítico qué tal está esa paciente y decidiremos si tiene que tomar o no tratamiento antihipertensivo, es decir, tratamiento para disminuir esa tensión arterial, ¿de acuerdo? Ese tratamiento antihipertensivo puede ser vía oral en casa, asociado a esa aspirina que es más que probable que le demos a la paciente, o puede ser un tratamiento hospitalario. También es frecuente, incluso aunque sea una preeclampsia leve, que cuando sospechamos que una paciente puede tener una preeclampsia, indiquemos un ingreso hospitalario como mínimo de unas 48 horas para poder establecer el diagnóstico con claridad y poder hacer toda la batería de pruebas que hay que hacer a la paciente, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que no os agobiéis, especialmente si llegáis un día a la consulta con un resultado analítico que os había pedido vuestro ginecólogo en la consulta anterior, ¿de acuerdo? Y hay una sospecha de preeclampsia y entonces vuestro ginecólogo os comenta la probabilidad de tener que ingresar, ¿vale? Muchas veces hay pacientes que responden bien a este ingreso de unas 24, 40, bueno, sobre todo 48 horas, ¿de acuerdo?
Y entonces en esas 48 horas aprovechamos para hacer una ecografía y control del Doppler fetal y de las arterias uterinas, estimación del peso del bebé. Haremos una analítica completa, haremos la determinación de las proteínas en orina de 24 horas y haremos controles seriados de la tensión arterial de la paciente, ¿de acuerdo? Muchas veces con tener a la paciente 48 horas con nosotros en reposo, controlada y tal, vemos que poco a poco esas cosas van mejorando. Igual hemos iniciado un tratamiento endovenoso para bajar la tensión, para prevenir las complicaciones que pueden ir más allá de la preeclampsia, que de estas no se ha hablado porque creo que es algo como súper técnico, que hay que hablarlo solo a la paciente que lo tiene, ¿vale? No es algo como que tiene que ser algo de conocimiento habitual en la gestante, así como que sí que creo que toda gestante tiene que saber que existe una cosa que se llama preeclampsia. Hay unas complicaciones derivadas de la misma que no creo que sea necesario que las conozcamos, salvo que nos veamos metidos en el ajo, digamos, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que os decía, que este ingreso hospitalario muchas veces funciona muy bien y luego podemos darle el alta a la paciente y hacerle controles semanales en la unidad de alto riesgo hasta intentar llegar al embarazo a término, ¿vale? Os estáis un poco desviando algunas del tema, me habláis de picores y tal, eso es otra patología que se llama colestasis intrahepática gestacional. Si queréis podemos hacer algún día un post, un directo al respecto hablándoos de eso. Si la preeclampsia es hereditaria, cuando hay un familiar de primer grado, es decir, una madre o una hermana, el riesgo de que la paciente tenga preeclampsia es, diríamos, 2 o 3 veces el riesgo poblacional. O sea que si el riesgo poblacional en nuestro país está en torno al 2-3%, si tu madre tuvo preeclampsia, pues tu riesgo igual está en el 6-7%. ¿De acuerdo? Espero haberte ayudado, María. Por lo demás, creo que con esto ya podemos haber tocado bastantes aspectos de la preeclampsia. Llevamos ya un rato largo hablando y nada, espero que os haya gustado el directo. Como siempre, lo tendréis 24 horas, eso seguro, a disposición. Intentaré subirlo a YouTube y lo que os he dicho al principio de la story, las que estabais atentas, si alguien me ayuda para decirme cómo lo subo a los destacados, bien, pero es que no se me queda guardado en las opciones a luego destacar, ¿vale? Intentaré lo que os he dicho, subirlo a YouTube, ¿vale? Y si no, como mínimo, pues estas 24 horas aprovechad y tomar apuntes, ¿vale? Pues nada, un besito y el miércoles que viene nos vemos, como siempre, con algún tema. Lo mismo, si por comentario personal, o sea, comentarios vuestros, me vais haciendo alguna recomendación que veo que se repite mucho, decidiré que es esa y punto, ¿vale? Y si no, os preguntaré un poco cuál queréis que hablemos, ¿vale? Pues nada, un beso, adiós.